Pensaba que este sábado podríamos concluir con la Odisea. Yo les dije que hay mucho para hablar sobre este tema. Y hay mucho para hablar sobre este tema porque hay diferentes interpretaciones, diferentes corrientes interpretativas que yo respeto, pero yo quiero participarles lo que yo considero una serie de connotaciones más allá de lo que nosotros hayamos podido a través del tiempo estudiado la Odisea y haber entendido. Pero ahora estamos viendo la cantidad de cosas que hay en esta iglesia. Entonces yo tomo una laminita que el sábado anterior mostraba las diferentes iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. No vamos a repetir todo lo que ya sabemos, pero en este rectángulo que ustedes ven acá, yo hice un puntito, como representando a la iglesia local de aquella época, Éfeso. Pero Dios no se refería a Éfeso solamente, se refería a todas las iglesias de la época año 31, como entiende nuestra teología adventista. Año 31 al año 100, más o menos, con la muerte del apóstol Juan. El Espíritu Santo de Pentecostés con su potencia comienza a retirarse. Pero el tema es que este Éfeso no era que Dios le estaba hablando a 7 tristes iglesias, que se me perdone la expresión, 7 tristes iglesias y nada más. ¿Cuántas iglesias habían que habían sido creadas, por así decir, por los apóstoles, sobre todo el apóstol Pablo, que caminó mucho y por todo lado iba predicando, y con éxito se formaban iglesias, y el Señor iba a tener nada más que el mensaje para una sola iglesia, la de Éfeso? Yo pienso que ningún cristiano puede pensar que el Señor se detuvo en una iglesita de Éfeso cuando había un montón de iglesias desde el año 31 hasta el año 100, más o menos. Y que cuando vino a Esmirna, buscó un lugar que se llamaba Esmirna en Asia, y no le importó las otras iglesias que podrían estar en otros lugares, y se refirió a Esmirna nada más. ¿No? Entonces, que este puntito valga que estaba hablando de Esmirna, pero estaba hablando de todas las iglesias que estaban sufriendo en esa época las persecuciones romanas. Y bueno, y así con cada iglesia: Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia. Entonces yo lo hago esto a propósito, para que entendamos que cuando se habla de la iglesia de la Odisea, no nos vayamos a que Antíoco II había, digamos así, creado esa ciudad en honor a su esposo. Y bueno, y allí había una iglesita, y el Señor se refirió a esa iglesita del tiempo del año 100 más o menos, digamos, redondeando, de la era cristiana. Y era la única iglesia privilegiada que el Señor se refirió: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. No. Nosotros entendemos de que cada iglesia tiene una característica en su nombre y con una serie de conductas y de vivencias donde el Señor se va explayando, y que se refiere a todas las iglesias de la época por todos los problemas que habían estado transitando, y en la consagración o no consagración de todas esas iglesias. Bueno, ya lo sabemos. Entonces, cuando nosotros venimos con esa tónica, la iglesia de Éfeso, de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis y Filadelfia, ¿por qué nosotros, los adventistas, vamos a interpretar a la Odisea ya como única? Ya no nos importa la Laodicea del año 100 alrededor de Cristo. No me interesa la iglesia del año 100 de Cristo. ¿Qué me interesa?
de la iglesia de la séptima etapa que pertenece a los últimos tiempos. Y que no es tan solo la iglesia de la Odisea, no es tan solo la iglesia adventista, son todas las iglesias del año 1844, como en todos los casos, también la iglesia adventista, el puntito, y todas las demás iglesias, como ha pasado en todas las otras iglesias. Y dijimos nosotros que lo que el Señor le dice a la iglesia de Éfeso, de ahí tenemos nosotros que sacar lecciones para no caer en los errores que cayeron los de la iglesia de Éfeso, que no necesariamente era una iglesia, era un local, sino todas las iglesias, a través de todo ese periodo que tenía una característica, y nosotros sacamos lecciones. Y sacamos lecciones de Esmirna, que no nos ha tocado ser perseguidos y muertos. Sacamos lecciones de Pérgamo, sacamos lecciones de Tiatira, sacamos lecciones de Sardis, sacamos lecciones de Filadelfia, y ojalá esté en nuestra memoria todo lo que hemos visto sobre Filadelfia, un fundamento de las grandes verdades del futuro. Y después cuando viene la Odisea, cuando ya toca el Señor a los que viven en los últimos tiempos de la historia de la humanidad, 1844 hacia el fin, no podemos ser nosotros los adventistas nada más. Y nosotros mismos, si fuésemos los adventistas nada más, nos estamos pisando. Y esto lo digo porque he tenido conversaciones y he tenido que hablar sobre ciertas interpretaciones diferentes. No, la iglesia lo dice, la iglesia adventista y nada más. ¿Desde cuándo, si nosotros venimos con esta tónica, la iglesia de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardis, de Filadelfia, cuando vamos a la iglesia de la Odisea, ya es la iglesia, una sola iglesia, la adventista? ¿Qué Dios tiene? ¿Un solo pueblo, los adventistas? No, hermanos. Todas las iglesias, en todas las iglesias, Dios tiene pueblo. Y ahora les voy a decir algo fuerte. Y en la iglesia adventista, también Dios tiene pueblo, porque los que son adventistas falsos, y Dios me perdone, porque sería yo predicar de los adventistas falsos y yo el santo, no, yo estoy enseñando. El Señor dirá quién soy yo, y el Señor dirá quién son ustedes. Pero Dios tiene pueblo. Vayamos al tiempo de Elías, cuando Elías deseaba morirse, y conversa con Dios, y él dice que habían matado a todos los profetas y que él ahora había logrado matar falsos profetas y ahora lo perseguían a él y corría peligro su vida, y estaba muy decepcionado porque ni la potencia de Dios descendiendo con fuego y quemando las víctimas y aún la leña y aún las piedras no ha podido convertirlo al pueblo de Israel. Con las emociones gritaron: Jehová es Dios, pero con la verdad en los principios, que eso no nos mueve nada, nadie nos cambia. Eso no había en Israel. Entonces triste, él quería morirse, pero Dios lo corrigió y dijo: tengo 7.000 personas elegidos que no han doblado su rodilla a Baal, en medio de millones de israelitas, donde habían reyes y habían ministros y habían generales de los ejércitos, habían capitanes y habían guerreros y había gente común. Todos eran israelitas falsos. ¿Eran pueblo de Dios? Sí, de nombre. Lo mismo sucede con los adventistas, pueblo de Dios y encima metido, como digo yo siempre, para que no tengamos esos humos de adventistas, metido dentro de una cacerola con una tapa bien pesada. Y dentro de esa cacerola hay un pueblo falso adventista, cuyos frutos, quiera Dios que no tengamos esos frutos. Dios dirá si soy yo, si los tengo yo o los tienen ustedes. Y entonces,
Dios tiene un pueblo verdadero, 7.000 de forma figurada, 7.000 adventistas que no han doblado su rodilla a Baal. Y ya lo hemos leído en la clase anterior, donde no tan solo la Biblia lo dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos, que viene o tiene que aplicarse a todas las iglesias, a todos los tiempos. Dios siempre tuvo muchos llamados y pocos escogidos. ¿Son muchos los que se salvan? No, dijo Cristo. Pocos son los que se salvan. De cierto digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Y entonces Dios tiene dentro del adventismo 7.000, por decirlo así, de forma simbólica, figurada, 7.000 almitas que no han doblado sus rodillas a Baal, y de los 15 millones o 14 millones de adventistas, hay muchos adventistas falsos, eso tenemos que entender. Pero solamente Dios sabe quiénes son falsos y quiénes son las almas que no han doblado su rodilla a Baal, como en tiempo de Elías. Pero así también sucede con las otras iglesias, hermanos. Dios tiene pueblo en todas las iglesias. Entonces, dentro de esta iglesia y de la otra y de la otra, Dios tiene hijos de Dios, y no podemos decir que todos los evangélicos X son pueblo de Dios, pero Dios tiene pueblo, un pueblo, tiene almas que no han doblado su rodilla a Baal dentro de tal iglesia y de la otra y de la otra y de las paganas también. Y todos conforman la Odisea. Y ustedes dicen, esto es una herejía. No, esto es una profundidad, hermano, y yo le voy a demostrar con la Biblia y con lo que dice la hermana White también. Entonces, cuando hablamos nosotros del pueblo de Dios, tenemos que hablar de la iglesia de la Odisea, no tan solo una iglesia determinada, adventista, desparramada en el mundo, porque ahora todo ha cambiado, no es como en aquel entonces que estaba en el Asia. Cristo eligió 7 iglesias del Asia, pero se refería a todas las iglesias de todas las épocas, a través de todos los siglos, hasta que aparece la Odisea en el año 1844. Y cuando aparece la Odisea, sí tiene que ver con el pueblo que le continúa a Filadelfia, con las grandes verdades que no la podemos discutir del pueblo de Dios elegido. Pero fuera del pueblo de Dios elegido están, ¿qué tiene que venir a nuestra cabeza, hermanos? Y San Juan, capítulo 10, versículo 16. ¿Y qué dice? Deberíamos saberlo de memoria. ¿Qué dice? Para que no seamos nosotros arrogantes, tengo ovejas que no son de este redil, aquellas me conviene traer. Y eso que dijo Cristo se aplica a todas las iglesias de todos los siglos. Mientras el apóstol Pablo predicaba y se convertía a X cantidad de gente, habían muchos que no se bautizaban y muchos morían, y por el hecho de que no les llegó el evangelio, o no había tecnología para que se les predique el evangelio, y no tenía acceso el apóstol Pablo para llegar al África y a otro lugar del África y de la India, y tanto lugar, y entonces esta pobre gente moría, o de los indios de América, y como no conocían la verdad y no llegaron los apóstoles, Dios no tenía hijos. Tengo ovejas que no son de este redil, cuando se refería a Israel. Y cuando dice ovejas que no son de este redil, habla de toda una humanidad que el Señor conoce. Ahora tenemos una humanidad de cerca de 8.000 millones de habitantes. Y no vamos a decir nosotros los adventistas, 14 millones de habitantes, somos el único pueblo de Dios. No, somos el pueblo de Dios profetizado con el conocimiento de la verdad, que donde nosotros exaltamos a Cristo como Salvador y la ley de Dios y las otras verdades que conocemos. Pero Dios tiene mucho pueblo en medio de los cristianos evangélicos y también de los paganos. Y muchos van muriendo. ¿Y qué se van a perder? Porque no hemos llegado nosotros a predicar y a convertirlos, mahometanos, budistas, porque ya hemos leído que Dios tiene hijos de Dios en medio del África, del Asia y de las islas más remotas, y son pueblos de Dios y solamente Dios conoce. Y eso también Dios está trabajando en ello, y en ese trabajo interno, privado de Dios, Dios está viendo quiénes aceptan los llamados del Espíritu, quiénes cambian por los llamados del Espíritu. ¿Qué cambio hay en esas personas? Si se hacen más morales, menos morales,
van sin saberlo, acatando lo que el Espíritu Santo va trabajando en ellos, y mañana se apartan, y Dios sabe si serán tibios, si no son tibios paganos. Y aunque en forma especial se pueda referir a la iglesia adventista, también se refiere a todos los evangélicos, todos los que han abrazado el cristianismo. Entonces hemos visto en la clase anterior de que hay muchísimos cristianos que están muriendo desde el año 1844 en adelante, que no han conocido la verdad. Pero Dios, y les voy a leer una cita, y vamos a ver en el Mensajes Selectos, tomo 1, Mensajes Selectos, tomo 1, página 306, dice la hermana White, Jesús vino, 306 y 307, Jesús vino para traer un poder moral, que se combine con el esfuerzo humano. Y en ningún caso sus seguidores deben tomarse la libertad de perder de vista a Cristo. Pero luego dice, en la última parte de la página 307, entre los redimidos hay Cristo en las horas de su vida, supongamos, de gente que no han conocido la verdad, pero aferrado a Cristo en el último momento de su vida. Si al siglo evangélico han estado aferrados durante toda su vida, solo que no lo han servido. Hoy están con Cristo, mañana no, y la vida del cristiano es fluctuante. O si es católico, han conocido a Cristo también. Pero hay muchos que no han conocido a Cristo, pero en último momento Dios le da un llamado, y nosotros tenemos un ejemplo, el ladrón en la cruz. El ladrón en la cruz ha vivido pecando, y el ladrón en la cruz lo conocía a Cristo, pero no lo aceptaba a Cristo. El conocer de Cristo por el solo hecho de conocer no significa nada. El conocer como Salvador a Cristo, que le entre el Cristo Salvador, es otra cosa. Y el ladrón en la cruz al último momento exclamó, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ya allí hubo un trabajo del Espíritu Santo que ni ustedes ni yo conocemos, mientras él robaba y dañaba a su prójimo, y él era judío. Llega un momento en que se enfrenta con un Cristo en la cruz, ¿y qué trabajo habrá hecho el Espíritu Santo en él? Que ha dado el resultado que Dios quería que dé, tan solo con estas palabras. Allí fue un instructor bíblico que se llamaba, siempre invento yo, un tal Alberto, y le ha dado 30 estudios bíblicos al ladrón en la cruz, y después murió y se salvó. Y lo bajaron de la cruz, lo bautizaron, lo fueron a crucificar y se salvó. No, esa historia no existe. Tan solo dijo, ¿y qué dijo? Toda una perorata conforme a la enseñanza que nosotros hemos recibido. Señor, te reconozco como mi Salvador personal, me arrepiento de todos los pecados que he cometido. Te ruego que me perdones todo y que me des tu salvación. No, tan solo ha dicho, por defenderlo nada más frente al otro ladrón que lo acusaba. Dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y por qué lo salvó el Señor? Cuando nosotros tenemos en los estudios bíblicos la entrega a Cristo y toda una serie de cosas que decimos, no, él dijo, nada más que, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Como tenemos el caso de Pablo, un perseguidor de cristianos que odiaba el cristianismo y que lo odiaba a Cristo, celador con justicia, ¿no? Porque él, de acuerdo a la ley antigua, tenía que defenderlo a Jehová y apedrear y matar al que presente a un Dios ajeno. ¿Y qué era de ese hombrecito de Sinverbe que engañó a tanta gente? No podía ser, había que matarlo a los cristianos porque no podía ser, pero ese imberbe había sido el gran Señor Jehová hecho carne. ¿Y qué le predicó? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús. Listo, ¿a quién tú persigues? ¿Qué quieres que haga? Convertido. Yo soy Jesús. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Qué quieres que haga? Ya está convertido y se levantó tembloroso. Y el Señor le dijo, vete, habla con Ananías y allá se te dirá qué tenés que hacer. Convertido.
Así el Señor hace un trabajo, como dice San Mateo en el capítulo 18, que no es la voluntad del Padre que se pierda ni uno de sus pequeños, que ya Dios lo conoce desde la eternidad. Y como Él prefijó, como dice esto de los apóstoles, capítulo 17, fijó el orden de los tiempos y los términos de la habitación de cada uno, no todos nacieron judíos, y ya vamos a ver en la Biblia por qué. Y no todos nacieron relacionados con los adventistas, para que no conozcan la plenitud de la verdad, porque les iba a hacer mal. Y los paganos no creyeron en Cristo y no creyeron en muchas cosas, y el Espíritu Santo salió por otro lado para salvar, porque Él prefijó, conoció desde la eternidad, como dice Romanos 8, conoció desde la eternidad a los seres humanos, y entonces prefijó el orden de los tiempos y los términos de la habitación de cada uno. Uno nace en el Asia, en tal nación del Asia, y el otro nace en Europa, en tal nación de Europa, y otro en África. Y Dios los conoció y les prefijó el orden de los tiempos y los hizo nacer. Y procurando, ¿y por qué dice cuando ustedes leen en Hechos de los Apóstoles, el apóstol Pablo le estaba hablando a los paganos, el apóstol Pablo le estaba hablando a los gentiles, y el apóstol Pablo le estaba dando un mensaje de salvación a los gentiles? Que Dios había prefijado el orden de los tiempos y los términos de la habitación de cada uno, para que cada uno, palpando, pudiese encontrar a Dios. Miren qué trabajo. Y no era en el momento en que Pablo estaba predicando. En el momento en que Pablo estaba predicando, estaba enseñando un gran misterio que él estaba cumpliendo, y en ese momento, y hablándole a cierta gente, que el Señor le había prefijado el orden de los tiempos, cuándo iban a nacer y a dónde iban a nacer. ¿Para qué? Para que, palpando de forma figurada, puedan encontrarlo a Dios. Entonces Dios está haciendo un trabajo en todas las naciones, a través de todos los siglos, donde ya no tiene, donde no entra un adventismo, donde no entra inclusive una Biblia. Y dice, supongamos, vamos a completar acá la cita otra vez en la página 307, entre los redimidos habrá algunos que se habrán aferrado de Cristo en la última hora de su vida, y se darán instrucciones en el cielo, a los que cuando murieron no entendían perfectamente el plan de salvación. Cristo guiará a los redimidos hasta el río de la vida y le explicará lo que en esta tierra no pudieron entender. En el desierto de toda la gente también dice Cristo que hay, el hermano White, que hay una multitud de paganos que resucitarán, y allá se le enseñará lo que no conocieron acá. ¿Qué persigue el Señor? Solamente que sean morales, que guarden los mandamientos morales. ¿No conocen el sábado? No importa. ¿No conocen el mandamiento que dice no tendrás dioses ajenos delante de mí? No importa. El Señor los encerró en incredulidad para salvarlos. Qué misterio de Dios. Entonces, en ese trabajo divino, en toda la historia de la humanidad, no tan solo desde la dispensación judaica y después la dispensación cristiana, los 2000 años, siempre el Señor prefijó el orden de los tiempos y los términos de la habitación de cada uno. ¿Para qué este nace acá y en tal fecha? Porque yo lo voy a rodear de circunstancias X, y con mi espíritu los voy a ir llevando para salvarlos, para que mientras ellos sean morales, que se salven, y a ella se le enseñará lo que no saben acá. Mientras tanto nosotros, hermanos, predicamos, pero llegará una hora, pero llegará la hora en que el Espíritu de Dios va a juntar a todos sus hijos, y ya lo vamos a estudiar, bien estudiados. Apocalipsis 18, todavía no ha llegado, todavía estamos metidos en la cacerola, y dentro de la cacerola un montón de adventistas falsos, según el Managuay, la mayoría, cuando se destape, saque esa tapilla, la ría, va a entrar en un grupito diminuto. La mayoría van a ser
falso, hipócrita, vírgenes, fatuas, sin Espíritu Santo, van a ser echadas y va a quedar un grupito reducido que estaba con Espíritu Santo, con aceite. Y ahí lo sabremos, hermanos. Bien, ya vamos a llegar a todo lo que yo estoy diciendo, porque puede sonar a hereje lo que yo estoy diciendo. Y a lo mejor algunos intérpretes digan esto es hereje. ¿No? Pues les voy a mostrar por la potencia de la Biblia que lo que yo estoy diciendo es irrefutable. Hermanos, veamos ahora, vamos a ver dentro del grupo de hijos de Dios, vamos a ver que cuando habla de la Odisea, hay un trabajo en que el Espíritu de Dios no logra triunfar. Y a veces triunfa y a veces pierde. Solo Dios sabe en el fin si se salvarán o no. Pero, ¿qué pasa con la iglesia de la Odisea? Entonces volvemos a lo mismo. Son tibios, ya ha dicho el Señor. Una determinación muy triste, categórica. Ustedes son tibios, no son fríos, no pueden ser nunca más, no son calientes, son tibios. Declaración de Jesucristo, pero así comienza la iglesia de la Odisea y así termina la iglesia de la Odisea. Y yo estoy afuera de ustedes, no estoy adentro. Y ese es el periodo de toda la iglesia de la Odisea. Ni siquiera habla allí de que vendrá el Espíritu Santo y lo sacará de la tibieza, y entonces Cristo entrará y morará con ellos. No. Si abres la puerta a la iglesia de la Odisea, no le da nada consolador. Yo estoy afuera, te llamo. Eres tibio, eres cuitado, pobre, ciego, desnudo, miserable, te crees así, pero no remedias nada. Si llegas a vencer, yo voy a entrar. Si vences. Ahora es lógico, hermano, que todas las promesas de la Biblia son una invitación. Y entonces, yo voy a leer algunas invitaciones para que nos consolemos, porque la invitación también es para la iglesia de Éfeso, para la iglesia de Esmirna, para la iglesia de Pérgamo, de Tiatira. La invitación siempre ha estado dada. Pero Dios en las otras iglesias alabó a cierto grupo de cristianos, sin decir quién eran, pero alabó a cierto grupo de cristianos. Pero en la iglesia de la Odisea no alaba a nadie. Entonces nosotros saquemos lecciones desesperados de la iglesia de Éfeso, de la iglesia de Esmirna, a ver si somos capaces de ser fieles hasta la muerte. Saquemos lecciones de la iglesia de Pérgamo, de Tiatira, de Filadelfia, donde sea. Saquemos lecciones, porque ¿qué lecciones podemos sacar de la iglesia de la Odisea? Nada. La invitación nada más. Compra oro afinado en fuego, no tiene fe. Y para el sábado que viene vamos a ver que nuestro oro, que una de las características de la iglesia adventista, sobre todas las cosas, y de la iglesia evangélica, pero que sea una sorpresa. Vamos a ver que ese oro que nosotros creemos que tenemos, hermano, no es más que hojarasca, no es nada de oro, no es ni gata herrumbrada, hermanos. Es una vergüenza, y vamos a ver a dónde está y vamos a ver la problemática del oro que no tenemos. ¿Y cómo puede estar? Y entonces pidamos el Espíritu Santo. ¿Y cómo poder? Ustedes van a ver cómo está relacionado el oro con el Espíritu Santo. El oro es la fe verdadera de Cristo, que la tenemos que tener. Y la profundidad de lo que quiere decir. Y el Espíritu Santo viene si nosotros ejercemos la fe. Si no tenemos esa fe verdadera, hermanos, qué fácil, estamos llenos de demonios. Pero qué bello. No tenemos la fe verdadera, pero estamos llenos de diablos que nos rodean, que nos persiguen, y en muchos entran. Y el diablo entra de diferentes maneras. Ustedes saben que Job tenía una enfermedad. ¿Saben ustedes qué enfermedad tenía Job? Job tenía una sarna, se dice, pero esa sarna, según los médicos de aquel entonces, se debía a una alergia que le producía el ambiente que le rodeaba. No era una enfermedad física.
¿Qué enfermedad tenía Job? Tenía una enfermedad, pero ¿de dónde provenía la enfermedad? Del diablo. Con permiso de Dios, vete y hale tal cosa, pero no le toques su vida. Y el diablo lo enfermó terriblemente. No había remedio que lo pueda curar. Y es más, si hubiera habido algún exorcista y le hubiera dicho, en el nombre de Jesús, que se te cure la enfermedad demoníaca, Dios le hubiera dicho, no te metas. Yo le di un plazo donde él tiene que ser probado, así que no corras al demonio en mi nombre, porque yo no lo voy a correr hasta que cumpla el plazo determinado por mí en una prueba que yo solamente conozco. Fuera tú, exorcista. ¿Y qué enfermedad tenía? Una enfermedad del diablo. Entonces así pasan los hijos de Dios con muchas enfermedades del diablo. Y Dios le permite, y no es porque estén endemoniados. Dios le da permiso al diablo, por eso dice Cristo a lo de la Odisea, yo reprendo y castigo a los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Y cuando dice la palabra cuitado, también significa desgraciado y castigado. Entonces Dios en su amor, porque nos ama y porque no reaccionamos y seguimos tibios, y no puede entrar porque no tenemos el oro, la fe verdadera. La próxima clase vamos a estudiar bien sobre el oro, lo vamos a conocer al oro, y vamos a ver cómo ni los adventistas, es decir, hay adventistas que conocen bien qué es el oro, pero hay adventistas que han comenzado a divagar sobre el oro y están con una terrible falsa fe, que salen de la fila de la iglesia para no ser hijos de Dios. Y bueno, ahí vamos a ver, sin decir quiénes pueden ser, porque puede ser yo, o puede ser ustedes, o ninguno u otros. Vamos a seguir hablando de esta profundidad. Las promesas, repasemos 2 Corintios 12. Repasemos 2 Corintios 12. Y entonces, 2 Corintios 12. ¿Se acuerdan ustedes lo que hemos leído en aquella oportunidad? Qué amor que tenía el apóstol Pablo. Y dice en los versículos 20 y 21, porque temo, leo una versión antigua, porque temo que cuando llegare no los halle tales como yo quiero. El apóstol Pablo quería que estén consagradísimos. Y yo dije, sea hallado de vosotros como no queréis. O sea, venga el apóstol Pablo y tenga que comenzar a retarlos y reprenderlos a los cristianos. Y entonces dice, que hayan entre vosotros, ¿se dan cuenta, hermano? Con la lluvia de Pentecostés, lleno de la lluvia de Pentecostés. Pablo con miedo iba a visitarlo y dice que yo llegue y haya entre vosotros contiendas, peleas entre los cristianos. Que haya envidias, que haya iras, terrible enojo entre los hermanos, por razones X, disensiones, detracciones, murmuraciones, este que murmura del otro, el otro del otro, bandos, y no habían bandos en ese entonces con la lluvia de Pentecostés, no estaban unidos. ¿Tenían un solo pensar y un solo sentir? No. Y que cuando, dice el versículo 21, peor todavía, que cuando volviere me humille Dios. Esa era la preocupación de Pablo. Que cuando vaya a visitarlo, Dios lo humille. Que cuando volviere me humille Dios entre vosotros y tenga que llorar. ¡Qué tristeza! Y tenga que llorar por verlos así. Más los cristianos. Por mucho de los que antes habrán pecado y no se han arrepentido de la inmundicia, que es la masturbación, y la fornicación, y la palabra fornicación en la profundidad significa adulterio y fornicación a la vez, y deshonestidad que han cometido. Y esos eran los cristianos primitivos. Y habla de la contienda, de la pelea, de los enojos, y veamos qué dice Hechos de los Apóstoles. ¿Cómo eran los cristianos cuando recibieron el Espíritu Santo? ¿Cómo eran los cristianos cuando recibieron la lluvia de Pentecostés? En el capítulo 2 dice en los versículos
42 al 47. Capítulo 2, 42 al 47. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La conocían, perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión y en el partimiento del pan tomaban la Santa Cena con dignidad y en las oraciones. Y toda persona tenía temor y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que creían estaban juntos, escuchen bien, y todos los que creían estaban juntos y tenían todas las cosas comunes. Versículo 45, y vendían las posesiones y las haciendas y las repartían a todos de acuerdo a la necesidad de cada uno, perseverando cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían junto con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Y leemos en el capítulo 4, versículo 32. Y la multitud de los que habían creído, capítulo 4, versículo 32, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo algo de lo que poseía, mas todas las cosas les eran comunes. Versículo 34, que ningún necesitado había entre ellos, porque todo lo que poseían, heredades o casas, vendiéndolas, traían el precio de lo vendido. El versículo 35, y lo ponían a los pies de los apóstoles y era repartido a cada uno según cada uno necesitaba. ¿Y para qué vamos a leer? Consagradísimo. Comenzó a pasar un poquito nomás el tiempo y vamos a Corintios, y vamos a Primera de Corintios, y en Primera de Corintios, en el capítulo 5, eso lleno de Espíritu Santo, unido, parecía que estaban viviendo el cielo, con un solo pensamiento, un solo corazón. Nadie decía ser, esto es mío, no, era como en el cielo, cuando estemos en el cielo todo es nuestro. Como en un matrimonio feliz, nuestras cosas, o como un niñito en un hogar con el papá y la mamá, escucha nuestras cosas y el chiquito también, y entre los hermanitos, el chiquito nuestro, hasta que se le desarrolla el egoísmo, esto es mío, no, esto es mío, papá, mamá, mira, me está quitando lo mío, y pelean, y entra el mal. Pero ahí se está hablando de una consagración tremenda. Pero miren los pecados, en Primera de Corintios, en el capítulo 5, entonces el apóstol molesto, vamos a leer en los versículos 9 al 12. Os he escrito por carta que no os envolváis o no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o los ladrones, los idólatras, pues en tal caso sería innecesario salir del mundo. El versículo 11, la protesta. Mas ahora les he escrito que no os envolváis o juntéis, quiere decir. Es a saber que si algún hermano, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Y vamos al versículo 13. Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Pero quitad a ese malo de entre vosotros. Comenzaban los enojos de Pablo, echen a los fornicarios, no coman, no almuercen ni cenen con los fornicarios. O, ¿qué quiere decir? Adúlteros también. Tampoco con los avaros, ni con los ladrones, ni con los maldicientes. Enojado Pablo, y es lo mismo que dice en 2 de Corintios. Se fue a visitarlo y seguían fornicando, seguían con el pecado de la inmundicia. Y peor, ahora estaban peleando, lleno de ira, lleno de enojo, lleno de bando, de divisiones, disensiones, murmuraciones. Y yo tenía que llorar, dice Pablo. ¿Cómo sucumbió la iglesia de Éfeso, hermanos? ¿Y ustedes creen que en el siglo II, siglo III, IV, V, VI no había más los cristianos así?
No habían apóstoles ya vivientes para que estén reprendiendo como el apóstol Pablo lo hacía, o lo podía hacer Pedro, lo podía hacer Juan. Ahora nosotros no tenemos profeta viviente, hermanos, y hacemos lo que queremos. Y la olla de los adventistas tiene un grupito diminuto de los de la Odisea fieles, que solamente el Señor sabe, y la mayoría no. Y lo mismo sucede con las otras iglesias. Ahora el Señor tiene la fórmula. ¿Cuál era la fórmula, hermanos? Por favor, en 2 de Corintios, en el capítulo 13, versículo 5, por favor les pido, hermanos, esto hagan siempre, doblen sus rodillas, acá está la fórmula. ¿Han visto a los cristianos, hemos observado a los cristianos, hemos visto de forma figurada la conducta de los cristianos con la lluvia del Espíritu Santo de Pentecostés, cómo terminan corriendo al Espíritu Santo y sucumben espiritualmente y entran doctrinas de error, vivencia de todo tipo pecaminosas. Y así pasó en todas las iglesias. Pero había sí el Hijo de Dios, y el Señor señala a algunos de las otras iglesias, porque en la iglesia de la Odisea no señala a nadie. Tibio, vomitivo, te voy a vomitar, ya sabemos, ¿sí? Pero está la invitación. Pero para escapar, hermanos, yo no sé qué dirá Jesús de mí. ¿Pero ustedes quieren saber qué dice Jesús de ustedes? Bueno, acá tenemos la fórmula, no se olviden. Y eso es lo que hizo Pablo. Porque en toda han habido también tibieza. La tibieza no es tan solo para la iglesia que nosotros decimos adventista, ni para el pueblo de los últimos tiempos, solo que el pueblo de los últimos tiempos, año 1844 hasta el fin, iba a estar rodeado de tanta maldad, tecnología, sobre todo, por eso Cristo exclamó y dijo, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Profunda esa expresión. Hallará fe. ¿Qué fe? Creer y obrar. ¿Y obrar qué? La ley de Dios. Los hombres apartados de todas las cosas divinas, de todo lo que sea buena conducta, la tecnología en la cara para pecar y pecar. Adulterio, fornicación, inmundicia y otro tipo de pecado. Pero la fórmula, no se olviden de la fórmula. 13:5 de 2 de Corintios. Examinaos a vosotros mismos si estáis en fe. Otra vez la profundidad de la palabra fe. La fe sin obra es muerta, la fe sin obra es de demonio. Los demonios creen y tiemblan, pero no obedecen. Hermano, entonces, ¿cómo debemos examinarnos? Con la fe verdadera. La fe, vosotros veis que no tan solo sois justificados por la fe, sino también por las obras. Santiago capítulo 2, versículo 24. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe verdadera. ¿Qué hacéis? ¿Qué haces, hermano mío? ¿Cómo te conduces en tu vida privada? Y si no es privada, es la pública. Pero en la privada, examinaos a vosotros mismos si estáis en fe. Probaos a vosotros mismos. Ahora escuchen, no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros si ya no sois reprobados. Hermano, este es el mensaje clave para los cristianos de todas las épocas y en especial para los tibios de ahora. La invitación de Pablo ya no puede retar. Y vean ustedes si están con Cristo o están con el diablo. Si no tienen la fe verdadera, el oro, van a estar llenos de demonios afuera, o pueden estar adentro con enfermedades, o con enfermedades de castigo de Dios, enfermedades físicas, o con enfermedades espirituales, como tuvo Job en su oportunidad, o con otro tipo de castigos, o muchos endemoniados, hermano. En mi vida, yo he conocido a muchos adventistas del séptimo día, y hasta he conocido dirigentes de iglesias que los tomó el demonio y tuve que, por pedido de los familiares, tuve que expulsarle los demonios a los adventistas. Y ellos jamás, han habido adventistas que jamás supieron que estaban endemoniados. Y eran miembros de junta de iglesia. Y por ir a llevar a un endemoniado de la familia,
adventista también, al expulsarlo al demonio en el nombre de Jesús, lo agarró el demonio al que lo había llevado, también había estado endemoniado la persona esa. Adventista endemoniado, hermanos. Adventista con enfermedades demoníacas, sin ser endemoniado. Adventista rodeado de demonios, debilidades por acá y debilidades por allá. Tibios, Cristo está afuera, no está adentro. Entonces la fórmula, mañana, siesta, tarde y noche. Señor, me examino, dame oro afinado en fuego, dame el verdadero Espíritu Santo. Quiero que more en mí, quiero saber si está en mí o no, porque cuando venga la lluvia tardía, venga la voz del esposo, muchos quedarán afuera y ya será tarde. Este versiculito, hermanos, ténganlo en el corazón, ténganlo en la mente, giman y clamen constantemente, Señor, Señor, quiero que mores en mí, Señor, ¿qué me falta? ¿Qué me falta? Pero si no lo hacen, Cristo no entra, se debilitan. Si lo hacen, enfréntense con los pecados y a Cristo no le filosofen. Con la fe, creer y la santa ley de Dios en la profundidad del espíritu de la ley, no tan solo en la letra. Esta es la fórmula. Y entonces voy a hablar de los dos grandes grupos. Están lo que ya sabemos cómo entra Cristo y las condiciones, ya lo hemos visto, San Juan capítulo 14, en el versículo 13 y 14, todo lo que pidas al Padre en mi nombre, esto haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Contesta Dios y contesta el diablo. Todo lo que pidas al Padre en mi nombre, yo lo haré. Contesta Dios y contesta el diablo. Entonces vayamos separando ahora los grupos. A continuación, para que sea el Cristo verdadero, para que cuando yo tome la fórmula esta de 2 de Corintios, capítulo 13, capítulo 13, versículo 5, me examino y quiero que sea Cristo. ¿Cómo voy a saber que es Cristo? Sencillo. Todo lo que pidas al Padre en mi nombre, yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Capítulo 14, versículo 15, capítulo 14, versículo 13 y 14. Versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Listo. Y entonces, condición. Yo rogaré al Padre para que os dé el Consolador, otro Consolador. Al lado, ahí estamos viendo que viene el colillo, el Espíritu Santo, para que veamos, con la fe verdadera, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre para que os dé el verdadero Espíritu Santo, el Espíritu de verdad que el mundo no lo tiene, pues no lo conoce, ningún adventista siquiera. Versículo 21. El que me ama mi mandamiento guardará, mi Padre le amará, yo le amaré, y yo me manifestaré. Ya está. Examinaos a vosotros mismos si estáis en fe. ¿Que no os conocéis a vosotros mismos si Cristo está con vosotros? Y si estamos guardando los mandamientos de Dios, confesando, llorando, gimiendo, clamando por obedecerle al Señor, pidiendo perdón, piedad, pidiendo en la carrera de la santificación, porque ahora rápido les traigo yo de memoria todos los versículos, porque no es para que nosotros nos asustemos por ser de la iglesia de la Odisea, seamos adventistas o cristianos de otra iglesia. Hermanos, hermosas promesas. San Juan capítulo 1, versículo 9. Primera de San Juan capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Un consuelo, hermano. Esto es otro consuelo. En el capítulo 2, versículo 1 al 3, hijito mío, estas cosas, todo lo que dice la Biblia, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y él es la propiciación por nuestros pecados, y no tan solo por lo nuestro, sino también por lo de todo el mundo. Entonces le estoy dando a ustedes la solución para tenerlo a Cristo. Y que no nos asustemos, que si caemos, y dijo Cristo, le dijo a Pedro, cuando Pedro dice, ¿cuántas veces perdonaré a mi prójimo? 7 veces, Jesús le dice, no te digo 7, sino 70 veces 7, no poniéndole número. El sabio Salomón dice, el justo cae 7 veces, que no tiene número, es un símbolo de una caída X, cantidad X, de nuestras caídas en la carrera de la santificación. Pero ¿qué tiene que ver Cristo?
que de verdad buscamos obedecer esto. Y entonces, ¿cuántas veces perdonaré? Las veces que sea necesaria, hasta que yo pueda salvar a mi hijo. Mientras mi hijo, entonces viene el proverbio en el capítulo 28, versículo 13, el que encubre sus pecados no prosperará. El que encubre sus pecados, la transgresión a la ley, no prosperará. El que confiesa la transgresión, tampoco. El que confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. ¿Cuántas veces? Las veces que sea necesaria. Porque cae y se levanta. Cae y se levanta de verdad. Y entonces dice en el versículo 14 del Proverbio capítulo 28, bienaventurado el que siempre anda temeroso. Señor, sálvame, temo de pecar contra ti. Tengo miedo de perderme, sálvame, por favor. Bienaventurado el que siempre anda temeroso, pero el que endurece su corazón y se revela. Ah, no, yo esto no puedo cumplir. Ah, no, esto es una cosa placentera. Ah, no, esto yo. No tiene que haber justificativo. Bienaventurado el que siempre anda temeroso, el que endurece su corazón y se revela, caerá en el mal. Ahí está perdido. Hermanos queridos, ¿qué otra promesa? Y bueno, el Señor, a través del apóstol Pablo, en Hebreo, en el capítulo 4, ahí dice claramente, en los últimos versículos, y lo vamos a leer, porque esto es importantísimo. Hermanos, caemos, luchamos, somos débiles, que Jesús está dispuesto a decirnos, tibio, no te soporto, me eres vomitivo. Ese es el sentir de Cristo, no, yo reprendo y castigo a los que amo. Eres tibio, pero te quiero sacar de la tibieza, te quiero salvar y quiero entrar en ti. Esto es en el capítulo 4 de Hebreos. Leemos en los versículos 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que penetró los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Ahora escuchen bien, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas, mas tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hay muchos textos de invitación salvífica, pero este nos está diciendo algo especial. ¿Que tienes miedo de ir a Dios? ¿Has pecado? ¿Has vuelto a pecar? ¿Has vuelto a caer? No, ya eres un inservible. Estás perdido. No lo escuchemos al diablo. No tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nuestra flaqueza. Vayamos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Señor, vengo a pedirte piedad, mi pecado es grave. Señor, estoy cansado de pecar, estoy harto de pecar, te entrego todo mi ser, perdóname. Y el Señor con amor nos perdona. Ese ya no está en el camino de la tibieza. Ese está desesperado por ser fiel. ¿A dónde está su tibieza? Por más que caiga, está en una comunión con Cristo probándose. 2 Corintios 13, 5. Señor, quiero saber si estás en mí, quiero que estés dentro mío, perdóname, lávame con tu sangre, quiero que estés dentro mío, y ahí Jesús va a estar. ¿Por qué? Porque estamos, entonces, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre para que os dé otro consolador, al Espíritu de verdad, que el mundo no lo tiene, no lo ve, ni lo conoce, está en ti. Y si el Espíritu Santo viene, vendrá lo que guarda mis mandamientos. Vendré, mi Padre le amará, yo le amaré, y yo me voy a manifestar a ti. Quédate tranquilo, yo moro en vos. No dice quién es, eso lo veremos cuando venga la voz del esposo y diga el Señor, la lluvia tardía viene. Y venga el Espíritu Santo sobre todos los que han estado con ese Cristo. Señor, moras en mí, no te vayas. Pero ¿cómo nos presentamos ante Cristo con esto? Si no, dice, echadlo a los que violan algún mandamiento, sin importarles, echadlo de la iglesia, ni siquiera almuerce con ellos. Hermanos, y entonces sigue diciendo en el versículo 23, el que me ama, mi palabra guardará todas las enseñanzas, y vendremos yo y mi Padre y haremos con él morada. Entonces ustedes y yo vamos a saber, como en 2 Corintios 13, 5, si es que el Cristo, aferrándonos a toda esa promesa, mora dentro de nosotros.
Y hermanos, voy a tener que cortar acá. Tenía yo que hablarle de los dos grupos. Y vamos a pasar los dos grupos. ¿Por qué hablo de los dos grupos? Porque en los versículos que yo acabo de señalarle es el camino sencillo para que 2 de Corintios 13:5 se cumpla en los cristianos de todas las épocas y en los adventistas también. Y está el otro listado, donde ustedes conocen San Mateo 24:24, San Mateo 24:24. Porque vendrán muchos falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y milagros y prodigios de tal manera que engañará, si fuese posible. No va a ser posible, pero tan grande que si fuese posible, lo engañará a los escogidos. Entonces están los escogidos, y Cristo dijo, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Pero muchos falsos cristianos, falsos profetas, falsos convertidos que se convertirán a los falsos cristos que van a venir en los últimos tiempos, a los falsos profetas con falsas doctrinas, se van a convertir, pero no pertenecerán al pueblo de Dios. Y los escogidos serán pocos, pero los escogidos ya tenemos la fórmula, ya le di la fórmula. San Juan capítulo 14, versículos 13, 14, 15, 16, 17, 21 y 23. Ahí entra el Cristo, clamándole según 2 de Corintios 13:5. Señor, quiero que mores en mí, quiero que seas tú y no el diablo. Y después está el otro grupo, que escucharán a grandes profetas con doctrinas y no vivirán la verdad, ni gemirán, ni clamarán, a pesar de que el Espíritu los llamará, y serán muchos. Y esos son los que dirán cuando venga Cristo en gloria y en majestad, Señor, Señor, ya perdidos, y aparezca en las nubes de los cielos lleno de gloria el Señor. Señor, Señor, no hemos predicado o profetizado en tu nombre, hemos lanzado demonios, hemos ganado muchas almas. Señor, hicimos muchos tipos de milagros. Apartados de mí, obradores de maldad, nunca os conocí. Y todos esos cristianos, pastores y seguidores, muchísimos. Señor, nunca me pasé predicando, profetizando, echando demonios, haciendo milagros. En tu nombre, nunca te conocí. Qué triste. A esas fatuas, vírgenes fatuas, les había faltado aceite. No pudieron entender qué era el oro afinado en fuego, qué era la fe verdadera. No recibieron el verdadero espíritu, porque hay condiciones. La fe verdadera para recibir el verdadero espíritu, que es lo que vamos a hablar en la clase que viene. Y esa gran multitud de cristianos arderán y se perderán. Hermanos, para la próxima clase, si Dios quiere, que Dios nos dé vida y salud, vamos a ver una profundidad del cristianismo a través de todo el tiempo y de los hijos de Dios no cristianos de todo el tiempo, dicho en la Biblia, hermanos. Que tengo que pasar esta parte para el próximo sábado, porque es largo de explicar. Y no sé si va a durar el sábado que viene, digamos, en la iglesia de la Odisea, y si no, tendremos otro sábado más para la iglesia de la Odisea, quizás 2 sábados más, y después ya vamos a terminar. Muchas gracias por la atención. Que Dios los bendiga a todos.